Y ya queremos tocar este tema. Después de los últimos hechos ocurridos, nombraban, por ejemplo, el caso o los casos de robos a cajeros y a bancos, específicamente al Banco Nacional de Fomento ocurrido en Yatetahí, en Natalio, como aquellos puntos centrales para tomar hoy la decisión de militarizar, se podría decir, la zona sur del país. Asimismo se reunió CODENA, que es el consejo que decide temas de seguridad, y se toma esta decisión, una decisión que nuestro país ya tiene, digamos, el marco legal, porque fueron modificadas algunas leyes en 2013 para que esto se pueda hacer de una manera, digamos, más sencilla, sin necesidad de un estado de excepción ante una situación de inseguridad que se considere grave. Ya el gobierno puede tomar una decisión de este tipo, así que vamos a hablar de eso en esta jornada. Estamos hablando del sur, cuando decimos el sur, hablamos de Itapúa, de Misiones y de Ñembucú. Tema cajeros quizás sea lo más público, pero también hay temas vinculados a tráfico de drogas en la zona. Así que atentos a esto y esperemos que sea con buenos resultados. Hay gente que está muy en contra de este tipo de decisiones, pero vamos a preguntar un poquitito de qué se trata y qué efectos espera que tenga. Es así, señor. Por eso ya queremos saludar a nuestro invitado que hoy nos acompaña vía Zoom. Él es el contraalmirante Cíbar Benítez, es ministro secretario permanente del CODENA, justamente para hablar acerca de esta decisión. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes también. Mi saludo a ustedes y a la teleaudiencia. Y agradezco sinceramente la oportunidad de aclarar estas cosas que nos envuelve a todos. ¿Qué se le puede contar a la gente, contraalmirante, en cuanto a... Nosotros hicimos conjeturas, también hemos hablado, escuchado hablar al ministro de Defensa, pero ¿qué se le puede contar a la gente, al ciudadano, para que entienda los motivos de por qué se toma esta decisión finalmente de llevar militares a la zona sur del país? Sí, en primer lugar que no debe haber ningún tipo de preocupación por la presencia de elementos militares allá en el sur. Al contrario, el motivo es exclusivamente para la protección de la ciudadanía, justamente eso. Y en realidad que no deberíamos ni podríamos hablar de militarización, que es otra cosa completamente diferente al hecho de ir justamente a tratar de salvaguardar el orden interno en esa parte del país. En realidad que el motivo, el motu de esta acción decidida por el señor presidente de la República y presidente del Consejo de la Defensa Nacional fue gestada en una reunión regular del CODENA de hace menos de un mes, en la que se había recibido la información de todos estos aumentos de la criminalidad en esos departamentos, particularmente en uno de los departamentos de los 3 que ahora pretenden ser cubiertos también con fuerzas militares. El señor ministro del Interior había dado cuenta de todas estas cosas, se informó y se estuvo estudiando la posibilidad de complementar la acción de la Policía Nacional, de la Fiscalía, con presencia de elementos militares. También hay que aclarar un poco de que esto va a ser siempre en el ámbito del Estado de Derecho, sin duda alguna. Es más, van a estar monitoreados y tutelados por los fiscales, por el Ministerio Público, con definición judicial, lógicamente, ¿verdad? Ministro. Es un esfuerzo que decide el señor presidente de poner allá, porque lo que pasó ahí trasciende con creces el orden público, que es responsabilidad de la policía. Esto de usar armas largas, armas de guerra, y llegar a hacer lo que hicieron en Natalio, y utilizar también explosivos, nos da la idea, podemos inferir con eso de que hay ramificaciones que tienen que ver con el crimen organizado transnacional. Y eso es una cuestión de defensa nacional, y eso necesita la protección inmediata de toda la ciudadanía, particularmente de allá. Reitero lo que habíamos dicho esta mañana, que el objeto de todo esto somos nosotros, los ciudadanos del Estado paraguayo. No hay una militarización, ni mucho menos salir de las normas legales para esto. Se contempló todo en el decreto, en la parte antes de la resolución,
se explica los antecedentes y cuáles son los fundamentos legales para este movimiento que nosotros consideramos necesario. Ministro, usted decía, uno de los departamentos era primeramente en una de las reuniones el que saltaba como uno de los más preocupantes. Está hablando de Itapúa, o sea, Itapúa fue el punto central, el departamento que más llamó la atención en medio de toda este movimiento del crimen organizado en ese punto, ¿o fue otro departamento? A ver, vamos a intentar nuevamente restablecer el contacto con el ministro secretario de Codena. A ver, una cosita más sobre esto, ¿verdad? Sí. Que son puntos que tenemos que preguntar. Porque si bien es cierto, esto no es la primera vez que se hace, ¿verdad? De hecho, tenemos, de hecho, departamentos del país que están con esta presencia militar y también, lastimosamente, no siempre ha sido efectivo realmente. Recordemos cuando hablábamos de la Fuerza de Tarea Conjunta, la FTC, por ejemplo, en más de una ocasión tuvimos problemas serios, o tuvieron problemas serios, por ejemplo, entre policías y militares. En una ocasión hasta hubo enfrentamientos prácticamente entre ambas fuerzas. Esos son los puntos que nos gustaría todavía abordar con la gente encargada de la seguridad del país. El punto principal, más allá de los hechos que motivan esto, es que dicen que el tipo de delitos que están ocurriendo sobrepasan a la cuestión estrictamente de orden público que es de la policía. Claro, y ya trasciende más todavía una cuestión de defensa nacional, y por eso es que incluyeron esta medida, reiteramos, de enviar decreto mediante, incluso disponer, dice tal cual el documento, el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en estos departamentos, Ñembucú, Itapúa y Misiones específicamente. Es lo que dice el decreto, porque esto se hace a través de un decreto que firma el día de hoy el presidente de la República, Santiago Peña. Y sí, incluso hablan de lo que mencionaba también ya el contraalmirante Benítez, de una situación en donde se dieron cuenta que los miembros del crimen organizado que se movilizaron en estos últimos hechos y los más trascendentes, lo que ocurrían con los bancos, con los cajeros y las sedes del Banco Nacional de Fomento, fue una demostración de que estos grupos tenían importantísimo poder de fuego, utilizaban armas de guerra, y además fue en el mismo sentido nomás. También se hizo público y se reconoció el hecho que que se habían quitado las guardias justamente militares de algunos puntos, como los cajeros justamente. Claro. Y esto también. Y ya hacía también el mencionado que es importante en este tema, porque no hay que olvidarse el Estado de Derecho. El respeto irrestricto de las normas, decía, y la participación de la Fiscalía para garantizar justamente que no haya abuso, porque lamentablemente tenemos que poner un punto de observación sobre eso porque hay malas experiencias. Sí, totalmente. O sea, mucha gente tomaba esto como, ¿qué va a pasar con esa zona? No es algo alarmante, no es una especie de estado de sitio tampoco, sino es un trabajo más que nada en conjunto, y explicaban de hecho los miembros de las fuerzas militares cómo van a trabajar, que van a estar al pendiente, ubicados en algunos puestos los efectivos militares, para colaborar y tener una reacción inmediata mucho más fuerte en caso de que ocurran hechos delictivos en estos tres departamentos. Hechos delictivos del crimen organizado estamos hablando, o de una talla importante que requiera el apoyo a las fuerzas policiales de parte también de la fuerza militar. Esto era lo que decía justamente el comandante César Moreno acerca de este tema, comandante de las fuerzas militares. Queremos compartir parte de lo que decía en una conferencia en donde anunciaban justamente esta decisión el día de hoy. Los elementos a ser desplegados, los que van a ser trasladados a esos departamentos, van a ser del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales, que depende directamente del comandante de las fuerzas militares, como así también de elementos de las tropas especiales del Ejército. Todo el personal que va a estar actuando allá son personal altamente entrenado. No vamos a descuidar, así como ya expresó el señor almirante Cíbar Benítez, la situación o las condiciones de seguridad que se tienen en el norte. Eso sería como una fuerza de reacción en caso de emergencia
Y para precisar, ¿serían mayormente militares o miembros de la FTC o con efectivos policiales? La fuerza que se va a trasladar allá es netamente militar. Okay. Vamos a estar enviando personal militar y siempre trabajando allá bajo la coordinación con las otras instituciones, en este caso la Policía Nacional, y con todos los procedimientos a través del Ministerio Público, ¿verdad?, que va a emitir las órdenes que hagan falta para poder operacionalizar. Vamos a estar expectantes en las instalaciones que vamos a disponer, de tal forma que estemos equidistantes de cualquier punto en esos departamentos que cuando ocurra un evento pues vamos a acudir en tiempo y forma. Nuestra intervención va a ser necesario algún tipo de ajuste presupuestario, pero vamos a cubrir esta misión con lo que tenemos en este momento, con los elementos y los recursos disponibles, y eventualmente estaríamos analizando posteriormente las necesidades que surjan. Ahí está lo que decía en este caso el comandante de las fuerzas militares. Van a trasladar a efectivos de fuerzas especiales, sí, del ejército, por ejemplo, y después nos van a dar los nombres específicamente de qué tipo de efectivos militares son los que se van a trasladar hasta ese punto. No van a sacar, y eso me parece también muy importante, Diego, aclarar, no es que van a retirar parte de las fuerzas militares o personal que está trabajando en el norte, por ejemplo. Ah, ok. No es que van a traer a militares del norte para que vayan al sur, no. Van a utilizar otros elementos, le llaman ellos, pero son efectivos, sí, que cumplen funciones hoy día, por ejemplo, en Asunción, en el ejército. Lo que yo entendí, nomás las explicaciones que dio también el ministro de Defensa, hablando con otros medios también, hoy en conferencia de prensa también, ¿verdad?, que va a ser más puntual, digo, en el sentido que no va a ser... Viste que a veces cuando iban a la zona del EPP, por ejemplo, era mucha demostración de fuerza, sí, mucha gente, los uniformes, había como un despliegue también, ¿verdad?, como que sea de disuasión. En este caso, aparentemente, la cuestión es más puntual, aunque van a ir con helicópteros, dicen que no va a ser muy caro el operativo. Sí. Y el aspecto legal... Está en una plena atribución del presidente de la República, hay que decir, con las modificaciones que se hicieron a la ley. No hace falta ya que pase por el Congreso y nada por el estilo. Claro. No es un estado de excepciones. Claro. Por eso le hacía hincapié al tema de militarización, que puede ser un término para nosotros común, pero para ellos a lo mejor tiene un significado más de encaje legal. No es el caso. Sí, no es un estado de sitio. No es un estado de excepción. Es parte de lo que le permite hoy a los organismos de seguridad hacer este tipo de jugadas. Ya una ley que fue modificada en el año 2013. Al inicio del gobierno de Carter, creo que fue, sí, se discutió muchísimo en el Parlamento. La ley 5036, exactamente, que es de defensa interna, de defensa nacional e interna. Eso es lo que hay que entender, y ojalá que sea con buen respaldo. Nosotros a veces pensamos, ¿verdad?, que cuando se utiliza este último recurso, que es la fuerza militar, y nos sale un poco decepcionante, ¿verdad? Claro. Si es que no mejoran las cosas realmente. Es así. Está nuevamente el contraalmirante Sibar Benítez, para poder un poco redondear la idea, decíamos, no van a ir con demasiada demostración de fuerza, ustedes van a ir teniendo un cierto número también de efectivos militares en los 3 departamentos, ministro, ¿verdad? Sí, disculpen por el problema técnico que tenemos, lastimosamente no podemos, me hubiera gustado poder explicar más llanamente esto con la posibilidad que tenemos por Zoom, pero no da. El destacamento va a ser de composición variada. Eso significa que no podemos decir cuánta cantidad de efectivos militares van a estar, variada en el sentido que va a estar ajustada a las necesidades. Y son tropas especiales de batallón conjunto de fuerzas especiales, justamente las que van a estar ahí. Estarán en una posición equidistante donde se pueda llegar con mayor facilidad al lugar que sea necesario. Y con respecto a la cobertura legal, ustedes dan justamente en el clavo con esto, nombrar a la ley 5036 que habilita para hacer esto. Hay que entender también de que esta cuestión definitivamente no debería llamarse militarización. Ni siquiera se van a ver a militares paseando por las calles o como con la función que tiene la FTC en el norte. Claro. Va a ser una fuerza militar que está
a ser empleada de acuerdo a la necesidad que se tenga. Y además, eso no puede improvisarse, no puede ser de forma urgente. Está bien planeado, son muy profesionales los que están allá. El objeto de esto es justamente, reitero, cuidar de la seguridad de la ciudadanía, que nos importa a todos, a los militares, a ustedes, a la ciudadanía en general. Es colaborar con eso, y se aprecia mucho la decisión que el señor presidente reitera de que no puede haber ningún progreso en el ámbito de toda la nación, sino es en un ambiente de seguridad. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y seguridad en su forma integral significa la participación de todas las instituciones del Estado, entre ellas las fuerzas públicas, la Policía Nacional, las fuerzas militares y otras que tienen que ver con la seguridad. Contraalmirante, con respecto a le quería hacer 3 preguntas, pero son cortitas. Con respecto a la duración de esto también tiene que ser comunicado al Congreso, aunque no necesite, digamos, un tratamiento de ley, tiene que ser comunicado al Congreso, y también tienen que designar quiénes van a estar al frente de este operativo. Sí, con respecto al tiempo es indefinido, porque es para solucionar una situación o para volver a la normalidad, y eso no puede valorizarse el tiempo, no podemos darle un mes o una semana, depende de cómo vaya progresando. Y la comunicación al Congreso se hace normalmente y se va a hacer. Y quien va a comandar el elemento militar va a ser designado por el comandante del Comando de Defensa Interna, del CODI, bajo cuyo comando va a estar este elemento de las fuerzas militares. ¿Y el costo de esto es alto? ¿Y dónde van a salir los recursos? No, definitivamente, como siempre, inicialmente con recursos propios de las Fuerzas Armadas, así como había dicho al principio, es un esfuerzo de cualquiera de las instituciones involucradas, y seguro que se va a recurrir a algún apoyo necesario para esta cuestión, y va a ser por los canales legales normales. Contraalmirante, le consulto porque realmente desconozco este tema. ¿Tienen alguna base militar? ¿Las fuerzas militares tienen alguna base en estos 3 departamentos? Sí, en todos esos departamentos hay bases militares. Y se va a ver, eso va a decidir el comandante del CODI, pero van a estar en unidades militares inicialmente en postura de expectativa para ser usado al requerimiento y cuando sea necesario. Y reiterar que van a ser trasladados en su gran mayoría de Asunción, ¿verdad? No de otros puntos del país en donde están trabajando las fuerzas militares. Esa es una pregunta muy importante. Se pretende no descuidar ninguno, mucho menos a la FTC del Norte. Van a ir de fuerzas especiales y van a ir personal muy profesional que van a estar allá, pero sin descuidar el otro trabajo o la FTC que tenemos en el norte. Con respecto a lo que en un momento fueron malas experiencias en el sentido de confrontación incluso entre policías y militares, contraalmirante, y también lo otro, la población civil que en algún momento también denunció situaciones de abuso en años anteriores cuando se militarizaba realmente cierta zona del país. ¿Estos puntos fueron conversados? ¿Usted cree que estamos en un momento en que se le puede garantizar a la gente que se va a respetar los derechos de todos realmente, los derechos humanos, el marco legal también? Ya usted mencionaba la Fiscalía, es un poco también una preocupación que tenemos. Pero absolutamente, absoluta garantía se puede tener de que se va a actuar dentro del marco legal. Y le puedo garantizar de esa cuestión de enfrentamientos entre militares y policías, definitivamente no existe. Si recuerdan ustedes la operación esa que se hizo en la cárcel de Tacumbú, sí, fue una sinfonía, que no hubo ninguna nota discordante en lo que se tenía que hacer. Y en ese espíritu estamos trabajando coordinadamente y sobre todo complementariamente, cada uno en su misión y en sus capacidades y sus medios, y complementariamente cuando es necesario estas fuerzas militares también. La garantía yo creo que
la garantía, no soy quien para decir eso, pero de que está puntillosamente planeado, le puedo asegurar que sí, y que ningún abuso va a haber, y si acaso hubiera, no va a ser tolerado en ninguna de sus formas. Es justamente lo contrario, para protección de la ciudadanía, justamente de la ciudadanía buena, ¿verdad? De la ciudadanía correcta, la ciudadanía normal, que es la inmensa mayoría de todos los departamentos de nuestro estado. Al menos de mi parte, la última consulta, ministro, ¿analizan la posibilidad de una medida similar para el Alto Paraná, que constantemente también se vio con muchísimos flagelos y problemas relacionados al crimen organizado y a hechos de seguridad también o de inseguridad en los últimos meses? No, de hecho, que cualquier parte del país donde sea necesario, donde haya mayor vulnerabilidad, ahí van a estar todas las instituciones del Estado. Esa es una línea claramente bajada desde el principio en el ámbito del CODENA por el presidente del CODENA. Eso va a ser así. Estos departamentos son considerados por informaciones los más vulnerables. Y entonces, ese crimen organizado transnacional, que es lo que nos preocupa, el crimen organizado transnacional, entonces ellos van a donde es más vulnerable la cuestión. Y por ahí, basado en informaciones, aparte de estos hechos tan a la vista de todos, es lo que hace que se elijan esos departamentos. Contaminante, esto si bien es cierto, la explicación es que también que son cuestiones más vinculadas ya a acciones militares, pero tendríamos que pensar en una policía también especializada en este tipo de situaciones para no recurrir a las fuerzas militares a futuro. Pero puede ser. Hay un programa, un gran programa que está liderando el señor presidente, un plan estratégico auténtico que contempla esas cosas. Pero de momento la situación está dada para que trabajemos complementariamente. Tendríamos que hablar con mucho más tiempo de este tema, de qué usar, cuál institución usar y en qué hasta dónde y en qué momento. Hay muchísimas cosas que considerar al respecto, pero le garantizo de que está todo contemplado, todo lo posible, y las fuerzas militares partimos de que son absolutamente necesarias para la defensa nacional, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas y la policía también. Lo que pasa es que ambas instituciones con función primaria en la seguridad, en la acción defensa y la consecuencia de la seguridad, están pero para eso y se los puede utilizar legalmente. Hay un principio que nadie puede evitar defendernos. Incluso es la primera función del Estado es proporcionar esa seguridad para que cada uno con su esfuerzo individual o colectivo pueda florecer en ese ámbito de seguridad. Y ahí está, es una cosa que tendríamos que entender, por eso es que agradezco sinceramente esta oportunidad o cualquiera que haya para explicar estas cosas, ni siquiera para explicar, para compartir, porque parece que la gente, todo el pueblo entiende cabalmente esto, que es en defensa de la seguridad de todos. Totalmente, y esperemos que sea así. Esperemos que sea así realmente. También tenemos dudas con respecto a la policía, que la vamos a plantear solamente a las autoridades de la policía, porque quizá hay que leer también esto como un reconocimiento de que la policía no da abasto o no está preparada o no tiene capacidad para enfrentar ciertas situaciones. No, la policía es una institución que está fortaleciéndose felizmente y estamos trabajando codo a codo con ellos como Fuerzas Armadas. Yo digo estamos porque está dentro del ámbito del Consejo de la Defensa, ¿verdad? Y necesitamos, ¿quién no necesita una policía eficiente, efectiva y que sepa cuidarnos? El asunto, reitero, es que hay amenazas que necesitan un antibiótico mayor, un poco más potente, y ahí están las Fuerzas Armadas para trabajar, pero reitero, siempre dentro del marco legal y teniendo como objetivo la ciudadanía. Eso probablemente sea lo más importante de esto que podemos decir esta noche.
Totalmente. Bueno, contraalmirante Cibar Benítez, le agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos realmente ya en la próxima tenerlo aquí en piso para poder hablar más a fondo de este tema. Sí, muy amable. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes también. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Esperemos realmente que esto dé sus resultados, porque eran golpes muy fuertes de toda una estructura criminal sumamente organizada la que hemos visto en estos últimos meses, principalmente, como decíamos, en Itapúa, ¿verdad? Con los casos de Natalio, de Yatetá, otros más. Y además lo que preocupa muchísimo también el tema narco en la zona, ¿verdad? Sí. Amenazas, con varios problemas también que se han dado en toda esta zona de 3 departamentos. Ya mañana vamos a conocer más detalles, veremos quién está al frente de esto, veremos también un poco más el tema del presupuesto. Probablemente tenga que haber plata extra de alguna forma para financiar esto. Ojalá que no sea tampoco un despilfarro de dinero, ¿verdad? Pero que sea una inversión que valga la pena. Claro, que valga la pena. Creo que todos coincidimos en eso, ¿verdad? Que no necesitamos un país con más puntos rojos en cuanto a lo que es el crimen organizado. Sí, ya con lo que tenemos es mucho. Claro, así que enhorabuena que se tomen acciones, que estas acciones esperemos también que tengan sus resultados en un futuro próximo para evitar más golpes también del crimen organizado, que al fin y al cabo en muchas ocasiones, Diego, ya ha demostrado que tiene incluso sus consecuencias con ciudadanos que nada tienen que ver con el caso y terminan siendo víctimas colaterales. Así mismo. Y también lo otro, ¿verdad? El respeto de las normas. En cualquier situación, desde las autoridades o de la autoridad se espera eso, el respeto irrestricto al Estado de Derecho. Así que hay varios temas para hablar todavía de esto. Está recién empezando, se conoció la noticia, ya hay decreto, pero falta todavía un proceso para esto, del cual vamos a seguir hablando, por supuesto.